Creo que alguna vez en la vida, todos hemos tenido o seguimos teniendo un lugar que no quisiéramos visitar ni por asomo, ya sea por su aspecto o por las historias que envuelven a este. Yo he tenido varios, pero si me pongo a pensar así dos que se me vengan a la mente, diría que el edificio Nescafé, y la terraza de mi antiguo colegio. Por el primero yo tenía que pasar todos los días, cuando iba y volvía de mi casa a la escuela, y la verdad por las noches tipo 7 de la noche, siempre estaba oscuro, apestaba a orina y heces, y habían leyendas de que dentro de ese edificio hacían rituales satánicos o iban a dejar cadáveres, y por eso siempre desprendía un olor nauseabundo. El otro lugar era la terraza de mi colegio, y te preguntarás por qué. Pues las veces que subí, siempre me dio mala espina, y el ambiente se sentía muy pesado, como si muchas personas me estuvieran observando, y aparte, había una especie de leyenda entre los estudiantes, de que en uno de los baños de esa terraza se había quitado la vida una estudiante. La verdad existen más lugares a los que no quisiera ir, pero en lugar de contarles uno por uno, he decidido traer un iceberg de lugares aterradores y extraños, a los que seguro no irías en soledad ni de broma. Nivel 1. Abismo Challenger. Ubicado al sur de las fosas de las Marianas, el Abismo Challenger o Challenger Deeps es un lugar al que muy pocas expediciones han podido llegar, debido a las dificultades técnicas y físicas que involucran al explorar un lugar tan profundo como este. ¿De qué tan profundo estamos hablando? Pues según su última expedición tripulada, la cual tuvo lugar en 2022, el Abismo Challenger cuenta con nada más y nada menos que 10.919 metros de profundidad, volviéndolo un lugar inhóspito y oscuro, en el que muy poca vida puede sobrevivir. Otros factores a tomar en cuenta, aparte de su ya mencionada profundidad, es la presión increíblemente alta y las temperaturas frías que allí se experimentan. Pese a ello, se han encontrado algunas formas de vida en las profundidades de este abismo, algo que lo hace aún más fascinante. Aokigahara. Aokigahara es un denso bosque que se encuentra al noroeste del monte Fuji en el país del sol naciente. Debido a la gran cantidad de árboles que lo componen, así como la densidad del lugar, es conocido como Mar de Árboles. Sin embargo, otro nombre por el que se lo conoce a este lugar es el Bosque de los Suicidios, y esto se debe a la gran cantidad de casos de esta índole ocurridos en el lugar. Se estima que a lo largo de los años cientos de individuos han escogido Aokigahara como el punto en el que poner fin a sus existencias, ya sea por problemas laborales, económicos, familiares, amorosos. La verdad es difícil conocer la situación específica por la que atraviesan. Pero dejando de lado este tema, existen otros factores por los que Aokigahara puede ser considerado como aterrador, y uno de ellos puede ser su densidad. Como lo dije al principio, es llamado Mar de Árboles, por lo que puede ser muy fácil perderse si se va sin un guía o por primera vez así a ciegas. Además, la gran cantidad de árboles hacen que sea un sitio muy silencioso, dando pie a que se experimente una sensación de soledad y aislamiento. También hay que resaltar que en la mitología japonesa, Aokigahara se ha visto asociado con historias de fantasmas y espíritus, y se considera un lugar de transición entre el mundo de los vivos y los muertos. Lamentablemente, pese a tener una belleza natural y paisaje arbóreo impresionante, este bosque carga con una reputación oscura por lo contado al principio. Sin embargo, estos casos de personas marchitando sus vidas ahí han servido para aumentar la concientización sobre la salud mental y con ello evitar más futuras tragedias. Catacumbas de París. Las catacumbas de París son un extenso sistema de túneles subterráneos ubicados debajo de la capital parisina en Francia. Originalmente los túneles, que por cierto se extienden a varios kilómetros, fueron diseñados para la extracción de piedra caliza. Sin embargo, con el pasar de los años sería usada para albergar los restos de millones de personas. La sombría historia de este lugar se remonta a finales del siglo XVIII, cuando los cementerios de París se hallaban abarrotados de cadáveres, algo que suponía un riesgo para la salud pública debido a la posible propagación de enfermedades. Es entonces que como respuesta a este problema se decidió trasladar a los millones de huesos de los cementerios a las antiguas canteras subterráneas y de esa forma liberar espacio en la superficie y a su vez evitar la propagación de enfermedades. Los huesos se dispusieron de forma ordenada y decorativa en los pasillos y paredes de los túneles, otorgando así un ambiente tétrico pero que impresiona por su diseño.
A día de hoy las catacumbas se han convertido en un lugar que atrae a muchos turistas, pero pueden ser peligrosas si se exploran sin precaución o sin la ayuda de un guía. Además, solo una pequeña parte de dichas catacumbas está abierta al público, y esto se debe a la facilidad con la que los visitantes se pueden perder, pues originalmente era un sistema de túneles subterráneos, y si no se tiene un guía, muy difícilmente puedas ir y venir sin dificultad. Existen relatos de personas que han quedado atrapadas o perdidas en el túnel, las cuales han requerido de rescate por parte de equipos especializados. Sidonia. Sidonia es una región del planeta Marte que ha despertado la curiosidad de científicos y entusiastas de todo lo relacionado con el espacio y la vida extraterrestre, debido a características geológicas inusuales en un área conocida como Sidonia Mensae. Lo que llamó la atención en su momento y hasta la fecha sigue siendo objeto de debate para algunos es una formación rocosa con rasgos humanoides, la cual fue fotografiada por la sonda espacial Viking 1 el 25 de julio de 1976 y se la bautizó por el nombre de El Rostro de Marte, debido a las similitudes que muchos veían con una cara humana. Muchas teorías y especulaciones salieron cuando se desveló esta fotografía, que si era una señal de vida extraterrestre o que si era un intento de comunicarnos algo por parte de una civilización marciana. Otros tantos escépticos descartaron esta idea e indicaban que era simplemente una ilusión óptica. Aquellos que se inclinaron por esta teoría no se equivocaron, ya que luego de 20 años se tomaron fotografías de la misma región de Marte, pero con una cámara de mejor calidad, revelando que la formación es simplemente una formación geológica natural, la cual puede verse como una cara gracias a factores como el ángulo desde el que se la ve, así como por el ángulo de iluminación. Puedes estar tranquilo, no se trata de Galactus. Monte Everest. Reconocida como la montaña más alta del mundo, con una altitud de 8.848 metros, el monte Everest, ubicado en la cordillera del Himalaya entre la frontera de Nepal y China, es conocido por ser un lugar icónico para los alpinistas, así como una muestra de lo majestuoso que puede ser nuestro planeta. Una de las principales actividades que se hacen en este lugar es el alpinismo, el cual podría describirse como una actividad en la que se escalan montañas, no por obligación sino por puro deporte y realización personal, pues no cualquiera puede decir que ha subido a tal lugar. Sin embargo, como ya sabemos, el monte Everest es la montaña con mayor altura a nivel del mar en todo nuestro planeta. Es por ello que escalar este coloso puede ser una tarea extremadamente peligrosa y desafiante. Esto se debe a que los alpinistas tienen que enfrentar condiciones climáticas extremas, como bajas temperaturas, fuertes vientos, avalanchas y el coloquialmente llamado mal de altura, el cual se genera como consecuencia de la falta de oxígeno debido a la altitud. No es un secreto que gracias a todos estos factores muchas personas hayan perdido sus vidas con el pasar de los años en este lugar, y por eso es que en múltiples ocasiones se han avistado cadáveres de alpinistas cuyos cuerpos no pudieron ser rescatados, ya sea por problemas climáticos extremos que impidieron el paso de la ayuda o porque simplemente nadie los reclamó, formando parte de un paisaje aterrador e inquietante que muestra el lado oscuro de esta montaña. Mansión Winchester. Construida a finales del siglo XIX por órdenes de Sarah Winchester, la también llamada Casa Winchester es una histórica mansión ubicada en San José, California, Estados Unidos, y es conocida por su arquitectura bastante inusual, pero sobre todo por la leyenda que la rodea. Sarah Winchester era la viuda del fabricante de rifles William Wirt Winchester y heredó de él una gran fortuna, la cual fue amasada principalmente por los ingresos de la Winchester Repeating Arms Company, una compañía que se dedicaba a la fabricación de armas de repetición y semiautomáticas en los Estados Unidos. Luego de perder a su esposo y a su hija, la señora Winchester se mudó a San José, lugar en el que comenzó la construcción de su mansión en 1984, pero lo que era inusual en esto es que la construcción de dicho lugar no cesó durante 38 años, hasta que en 1922 Sarah Winchester pasó a mejor vida. Entrando en detalles de la mansión, esta fue sometida a numerosas expansiones y renovaciones que le dieron una apariencia laberíntica, con pasillos confusos, escaleras que no conducían a ningún lado y múltiples habitaciones secretas. Esta inusual construcción originó una leyenda que sugiere que Sarah Winchester mandó a construir de esa forma su mansión para confundir a los espíritus de personas que fallecieron a mano de los rifles comercializados por la compañía de su esposo fallecido. Se especula que la continua construcción de esta mansión era como una forma de apaciguar y confundir a los supuestos espíritus. La verdad es una leyenda que a mi parecer suena bastante loca y muy poco creíble, pero una cosa no quita la otra. El lugar sí resulta inquietante y misterioso, y pues con tanta leyenda alrededor de él, no dudo que sí se siente una atmósfera pesada al poner un pie en su interior. Torre de Londres. La Torre de Londres es un castillo histórico y emblemático ubicado en el centro de Londres, Inglaterra, a orillas del río Támesis.
Su construcción se dio a principios del año 1066 bajo el reinado de Guillermo el Conquistador y por siglos desempeñó distintas funciones como fortaleza, palacio real, prisión y museo. El lugar en sí es un complejo, solo que por su nombre uno pensaría que se refiere a una edificación en específico. Sin embargo, la Torre de Londres cuenta con varios edificios, entre ellos la Torre Blanca, la Torre Wakefield, Torre de Santo Tomás y muchas más. Sin embargo, las que protagonizan episodios sangrientos y oscuros son la Torre Verde y la Torre Sangrienta. En la primera, o sea la Torre Verde, tomaron lugar las ejecuciones de nobles y miembros de la realeza, tales como Ana Bonella, Margarita Pole, Catalina Howard, Jane Rochford, Lady Jane Grey, William Hastings y Robert de Verux. En la Torre Sangrienta, en cambio, se presume que es donde encerraron, torturaron y ejecutaron a los llamados príncipes de la torre. Estos príncipes eran Edward V y su hermano Richard. Debido a todos estos acontecimientos, la Torre de Londres ha sido asociada con mitos y leyendas que la señalan como un lugar embrujado por los fantasmas de aquellos que fueron ejecutados allí, y se han reportado múltiples avistamientos de fantasmas en sus instalaciones. Además de las apariciones espectrales, existe una leyenda conocida como los cuervos de la torre. Estas se resumen en una antigua superstición que indica que si los cuervos abandonan dicho lugar, la corona caerá y con ello Reino Unido también. La verdad no sabría qué decir acerca de esta última teoría, pues lo más seguro es que estos cuervos pasen en cautiverio y alimentados, o de lo contrario morirán. Y en cuanto a lo de la torre, pues como siempre, resulta inquietante saber que estás visitando un lugar en el que muchas personas perdieron su vida, sobre todo si fueron de formas horribles y violentas. Aldea de Nagoro. Imagina visitar un lugar, ir caminando tranquilo con los auriculares puestos, escuchando tu música favorita, y de repente miras a un costado y te encuentras con esto. Es terrorífico, ¿verdad? Pues así es como luce Nagoro, una aldea ubicada en la isla Shikoku de Japón, y es único porque no está habitado por humanos sino por cientos de muñecos de tamaño real. La causante principal de que Nagoro luzca como lo hace actualmente es Ayano Tsukimi, una mujer que creció en el lugar y que volvió a él en el año 2001 para cuidar de su padre enfermo. Sin embargo, ella notó que el sitio en el que había pasado sus primeros años de vida se hallaba con no más de 30 habitantes. Esta situación inspiró a la mujer y empezó a fabricar muñecos a imagen y semejanza de sus vecinos, para de esa forma rellenar las esquinas, casas, escuelas y parques del lugar. Lo que uno podría pensar es que los muñecos son una forma de representar la memoria de aquellos que alguna vez habitaron la aldea, pero por motivos personales se vieron obligados a abandonarla. Además, la presencia de estos muñecos le dio un atractivo turístico al lugar, ya que recibe cientos de visitantes al año, salvándose de ser un pueblo fantasma gracias a Tsukimi Ayano. Área 51. El Área 51 es una base militar altamente clasificada, ubicada en el desierto de Nevada en Estados Unidos. El lugar es bastante conocido en la cultura popular, debido al misterio y secretismo que lo rodea, y la poca información oficial que se conoce es que ha sido utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para hacer pruebas de aeronaves experimentales, así como para programas de desarrollo de tecnología avanzada. Quería entrar en detalles sobre su historia y los programas desarrollados en el lugar, pero vamos, eso no la hace aterradora, y sobre todo, eso no es por lo que más se habla de ella. Gracias al alto secretismo que se ha manejado alrededor de este lugar, se han generado teorías conspirativas de todo tipo, siendo una de las más esparcidas la que sugiere que en dicho lugar se esconde vida extraterrestre, o que se tiene un objeto volador no identificado guardado en las instalaciones de la base. Otros hablan que en el lugar se desarrollan armas de extinción masiva, o que están desarrollando armas con tecnología extraterrestre. Estoy seguro que a cualquiera que le pregunte sobre este lugar, lo primero que se le vendrá a la mente serán aliens, así que cierro con eso. Este lugar es y siempre será una cuna de teorías conspirativas sobre vida extraterrestre. Supervolcán Yellowstone. Si existe algo más terrorífico que los fantasmas y teorías extraterrestres, es la naturaleza y su increíble capacidad de ponernos en una situación donde parece que todo el mundo se va a ir al carajo. Y eso es posible, o al menos viene siendo tanteado desde hace tiempo cuando se hace mención del supervolcán Yellowstone. Ubicado en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, Estados Unidos, este supervolcán es fácilmente reconocible por su enorme caldera, la cual abarca una gran porción del parque y cuyo origen se dio hace aproximadamente 2 millones de años a partir de varias supererupciones que lo sucedieron. Aunque en tiempos recientes el supervolcán Yellowstone no haya tenido erupciones, ni tampoco indicios de uno próximo a ocurrir, los geólogos no descartan que en un futuro esta haga erupción causando daños devastadores que tendrán impacto ya no solo a nivel local, sino hasta el punto de poner en riesgo la vida como la conocemos. Algo que recuerda este peligro latente es la actividad geotérmica que se suscita en el área,
Esto incluye géiseres, manantiales calientes y piscinas de lodo burbujeante. Debido a todos estos factores, el supervolcán Yellowstone se mantiene bajo monitoreo constante y así detectar cualquier señal que indique algún tipo de actividad volcánica. Aunque yo creo que para cuando eso ocurra, posiblemente muchos de los que están viendo este video, incluido yo, ya hemos estirado la pata. Alcatraz. La isla de Alcatraz, ubicada en la bahía de San Francisco, California, alberga una historia tan peculiar y oscura que la ha convertido en un lugar emblemático e infame, por sobre todo su uso como prisión, donde llegó a albergar a prisioneros famosos y de alto peso. La isla fue explorada por primera vez en 1755 por el teniente español Juan Manuel de Ayala, que la bautizó por el nombre Isla de los Alcatraces debido a la gran cantidad de pelícanos que habitaban el lugar. Ya para 1861, y luego de haber sido comprada a mexicanos por $5,000, la isla se convirtió en una fortificación y prisión militar y era usada para almacenar armas y cañones, todo esto durante el transcurso de la Guerra Civil Americana. En 1933 pasaría a manos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quienes le darían el uso de prisión federal para albergar a los criminales más peligrosos y difíciles de manejar del sistema penitenciario estadounidense, y es casi el uso por el que la gran mayoría de individuos la conocemos. Como una prisión federal, Alcatraz se caracterizó por sus estrictas medidas de seguridad, diseñadas para evitar cualquier tipo de fuga, y su ubicación hacía que el único modo de escape sea nadando largas distancias de aguas frías y turbulentas, además que sus materiales de construcción hacían que los muros fuesen impenetrables. El estilo de vida para los reclusos era bastante estricto y disciplinado, además se practicaba brutalidad en presos que no acataran las órdenes, y por sobre todo reinaba el silencio. Se dice que ningún reo tenía el permiso de hablar, a no ser que primero lo haga un guía penitenciario, y pues gracias a esta ley de silencio se terminaba de empeorar la salud mental de algunos que ya se hallaban con la cordura medio dañada en el momento en el que entraban a la roca. Entre los criminales más conocidos y peligrosos que esta prisión albergó, se hallan nombres como Al Capone, Robert Stroud, Machine Gun Kelly, el ladrón, no el cantante, y muchos más. Asimismo, la prisión fue escenario de varios intentos de fuga, siendo el más recordado el ocurrido en 1962, pues fue el único que tuvo éxito y fue comandado por Frank Morris junto a los hermanos John y Clarence Aglin, quienes después de una exhaustiva búsqueda por parte del FBI serían declarados fallecidos por ahogamiento. Sin embargo, sus cuerpos o pruebas realmente concluyentes de esto nunca fueron presentadas. Un año después de esta fuga, la Penitenciaría Federal de Alcatraz cerraría para siempre debido a su alto costo de operación y al deterioro en sus instalaciones. Para 1972 sería declarada Monumento Histórico Nacional y desde entonces se ha convertido en una atracción turística muy popular gracias a sus historias contadas a través de películas, series, cómics, videojuegos y literatura. Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una región del Océano Atlántico Occidental que se encuentra entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, Florida. A lo largo del siglo XX se han reportado numerosos casos de desapariciones inexplicables de barcos, aviones y personas en este lugar. Dichas desapariciones han alimentado una serie de teorías que van desde fenómenos sobrenaturales hasta explicaciones más científicas. Muchas de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas pueden ser explicadas por factores naturales y humanos. Por ejemplo, se conoce que la región es propensa a condiciones climáticas extremas, como tormentas repentinas y fuertes corrientes oceánicas, lo cual puede generar accidentes marítimos y aéreos. Además, la falta de navegación precisa en el pasado y la presencia de numerosos arrecifes y bancos de arena también han contribuido a los accidentes en la zona. Ya si nos vamos por el lado más conspiranoico, la mayoría de teorías sugieren causas más enigmáticas para las desapariciones, como abducciones extraterrestres, portales a dimensiones desconocidas o tecnología avanzada de la que se tiene nulo conocimiento. Sin embargo, estas teorías por obvias razones carecen de evidencia mínimamente creíble y son desacreditadas por la mayor parte de la comunidad científica. Lo que hay que tener claro es que la mayoría de historias y leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas están basadas en mitos y especulaciones, y muy pocos sucesos reales han tomado lugar en esa zona. Sin embargo, una cosa no quita la otra, su existencia ha inspirado a libros, películas y programas de televisión que exploran su misterio e intentan descifrar el verdadero enigma detrás de este lugar. Nivel 2. Isla de las Muñecas. Ubicada en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, la Isla de las Muñecas es un lugar con una historia terrorífica, la cual le ha llevado a convertirse en un lugar de suma atracción turística.
Como su nombre lo dice, esta es una isla que se encuentra cubierta por miles de muñecas que cuelgan de árboles, ramas, vallas y cables, otorgándole un aspecto aterrador y una atmósfera inquietante. Pero, ¿de dónde salieron todas estas muñecas? ¿Quién las puso ahí y por qué? Según la leyenda, cuenta que la isla fue el hogar de don Julián Santana Barrera, un hombre que un día se topó con el cuerpo sin vida de una niña a las orillas del río y la que al parecer se había ahogado. Después del descubrimiento, el hombre empezó a sufrir eventos inexplicables muy turbios, los cuales rápidamente asoció a la menor sin vida. Entonces el hombre, como una medida para repelerla, agarraba muñecas que encontraba en basureros o esquinas y empezó a colocarlas, y así siguió y siguió hasta su muerte en el año 2001. Desde aquella fecha la isla ha sido un centro de atracción turístico que, si bien atrae la atención de muchos, no todos se atreven a visitar. Hotel Stanley. El Hotel Stanley es un icónico hotel ubicado en Estes Park, Colorado, en los Estados Unidos, y es muy conocido a partir de su asociación con la novela de 1977 del célebre escritor Stephen King, llamada El Resplandor. Este hotel fue construido en el año 1909 por el empresario freelance Oscar Stanley, y el propósito era servir como un lugar en el que las personas puedan pasar sus vacaciones de verano, puesto que al llegar el invierno, este cesaba su funcionamiento. Las montañas rocosas que ofrecía la vista del hotel lo convirtieron rápidamente en un destino popular para los adinerados viajeros de la época. Durante su historia, el Hotel Stanley tuvo visitas de muchas celebridades, bodas de alto estatus social y eventos históricos. Sin embargo, su visita más recordada es la del escritor Stephen King en 1974. En aquel año, King y su esposa se hospedaron en el lugar durante una visita a Colorado, y durante su estancia, el escritor sufrió una experiencia paranormal que lo inspiró a escribir la novela que posteriormente se convertiría en un éxito de ventas, y poco después recibiría una adaptación a la pantalla grande que fue dirigida por Stanley Kubrick, recibiendo el mismo nivel de aceptación que esta novela. Pero dejando de lado la historia con El Resplandor, este lugar goza de la reputación de ser uno de los sitios más embrujados en Estados Unidos. Se dice que empleados antiguos perdieron sus vidas allí y desde entonces vagan por el hotel. Esto se puede confirmar por múltiples reportes de huéspedes, verdad o no, eso ya queda a la especulación. Además, el mismo hotel alimenta estas creencias paranormales y hasta ofrecen tours nocturnos por las instalaciones del hotel para aquellos que deseen conocer su historia y, si tienen suerte, experimentar un suceso paranormal. Pozo de Darvaza. Ubicado en medio de un desierto del norte de Turkmenistán, la Puerta del Infierno es un lugar que, gracias a un error humano, se convirtió en un eterno pozo ardiente de 69 metros de diámetro y 30 metros de profundidad. Para saber cómo ocurrió, tenemos que remontarnos al año 1971, cuando la nación de Turkmenistán aún formaba parte de la ya extinta Unión Soviética. En aquel año, unos geólogos soviéticos descubrieron una cueva subterránea llena de gas natural, la cual se había tragado algunos equipos y tiendas de estos, y para evitar la propagación de gases peligrosos, decidieron prenderle fuego, con la idea de que ésta cesaría tiempo después y todo estaría solucionado. Sin embargo, sabemos que esto no fue así porque hasta la actualidad el lugar sigue ardiendo, pese a los esfuerzos de las autoridades por apagar y sellar este cráter. El desierto y el pozo se han convertido en un lugar sumamente atractivo para los turistas. Sin embargo, la zona es de difícil acceso, pues Turkmenistán es un país que cuenta con restricciones de entrada, además de que las mismas autoridades no promueven esta zona del desierto como un lugar turístico. Supongo que debe ser por los peligros que representan para la salud los gases emitidos por el pozo en llamas. Taprón. No sé ustedes, pero a mí los árboles con raíces increíblemente grandes me dan una sensación de incomodidad que no sé cómo explicar, ya que tengo el presentimiento de que estas raíces me arrastrarán o jalarán. Y así es como me hace sentir el aspecto del templo Ta Prohm, ubicado en el complejo de Angkor en el país asiático de Camboya. Este lugar fue construido bajo el reinado de Jabarmán VI, rey del imperio Khmer, y era usado como un monasterio budista y centro de aprendizaje, albergando a cientos de monjes y funcionarios religiosos que participaban de actividades ceremoniales, rituales y estudios religiosos. En total, se cree que el templo y su interior albergó a un total de 12.000 personas, mientras que las aldeas circundantes a este tenían aproximadamente a 80.000 pobladores, que trabajaban para proporcionar alimentos y suministros. Como ya te podrás haber dado cuenta, lo que hace único y misterioso a Ta Prohm es la forma en la que la naturaleza se ha fusionado con la arquitectura del templo a lo largo de los siglos. Cuando llegaron a Angkor a principios del siglo XIX, los franceses decidieron respetar el estado en el que lo encontraron, puesto que presentaba un paisaje asombroso, pero al mismo tiempo para que el mundo pudiera ver cómo eran estos al momento de su descubrimiento.
árboles enormes, higueras estranguladoras y raíces serpenteantes que se entrelazan con paredes de piedra, pasillos y pilares del templo, generan una atmósfera surrealista y estremecedora, convirtiendo a Taprom en uno de los lugares más fotografiados y emblemáticos de todo Angkor. Como dato curioso, para cerrar este punto, el lugar fue utilizado en ciertas escenas de la película basada en el videojuego Tomb Raider del año 2001. Puente Quesuachaca. Entre las provincias de Apurímac y Cusco en Perú se encuentra este puente que, siéndoles sinceros, no me atrevería a cruzar nunca, inclusive si mi vida dependiera de ello. Su historia se remonta al siglo XV, durante el apogeo del Imperio Inca, quienes fabricaron puentes con fibra vegetal para poder atravesar el cañón del Apurímac, y el Quehuachaca es el último puente inca que aún se mantiene con pie en la actualidad. El puente Quehuachaca no era solo una importante vía de comunicación entre las comunidades andinas, sino que también tenía un profundo significado religioso y cultural. Se consideraba un puente sagrado, utilizado en ceremonias y rituales para conectar el mundo terrenal con el celestial. Lamentablemente este colapsó en el año 2021, debido a que durante la pandemia las comunidades encargadas en darle mantenimiento no pudieron llevar a cabo la ceremonia de renovación, que se realiza anualmente durante el mes de junio. Por suerte, en el año 2022 las restricciones de movilidad por la pandemia cesaron y las comunidades se pusieron manos a la obra en la reconstrucción del puente desde cero. Colina de las Cruces. La Colina de las Cruces es un santuario en Lituania, ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Šiauliai, y es un lugar único en el mundo, hasta se podría decir que surreal, pues en una pequeña colina se pueden encontrar hasta 100.000 cruces de diferentes tamaños, materiales y formas. Se desconoce la fecha exacta en la que se empezaron a colocar cruces en este lugar. Algunos investigadores sugieren que por allá en el siglo XIV la colina era un lugar en el que se realizaban rituales paganos, pero que después de la conversión de los lituanos al catolicismo, estos grupos adoptaron algunos preceptos católicos, como sería el uso de cruces. El otro origen que se le da a este lugar indica que en 1831 los habitantes de Lituania empezaron a colocar cruces en la colina para rendir homenaje a los caídos durante la represión del Imperio ruso. Cual fuese la versión original, lo que es seguro es que este se convirtió en un santuario de identidad religiosa, nacional y cultural. Se dice también que durante 1963 a 1990, años en los que aún prevalecía la Unión Soviética, se realizaron 4 intentos fallidos para destruir el lugar, y tras cada intento los fieles volvían a levantar sus cruces en este mismo lugar. Muy admirable y visualmente hermoso, la verdad, pero no puedo parar de pensar en lo incómodo que debe ser estar entre todas esas cruces. Centralia. Centralia es una pequeña localidad de Pensilvania en el noroeste de los Estados Unidos. Su fundación se dio a mediados del siglo XIX gracias a la minería de carbón. Sin embargo, hoy en día es más conocida por un desastre que la convirtió en un pueblo fantasma. El lugar fue registrado como Centralia en 1866 y la industria del carbón se convirtió en la principal ocupación de la comunidad. Sin embargo, ya para fines de 1960, gran parte de las compañías se estaban retirando del negocio de la extracción de carbón, pero pese a ello la minería ilegal seguiría activa, al menos hasta mayo de 1962. En mayo de 1962, un incendio subterráneo se inició de forma accidental cerca de una mina abandonada. Este incendio se extendió por el subsuelo del pueblo, alimentado por las abundantes reservas de carbón que quedaban en las galerías de las minas abandonadas. Desde entonces, el fuego ha estado ardiendo durante más de 50 años y se cree que podría seguir ardiendo durante 200 años más. El incendio subterráneo causó numerosos problemas, incluyendo la emisión de humo y gases tóxicos a través de grietas en el suelo. Esto llevó a la evacuación de la mayoría de sus 1.200 habitantes y a la demolición de más de 500 casas. Para el año 2013, sorprendentemente, aún quedaban 7 habitantes en este lugar. En la actualidad, Centralia es un lugar de naturaleza exuberante, pero también un recordatorio de la tragedia. A pesar de que la mayoría de las estructuras han sido demolidas, todavía se pueden ver restos de edificios abandonados y carreteras agrietadas. Como dato curioso, el pueblo del famoso survival horror Silent Hill tomó como inspiración la localidad de Centralia. Rancho Skinwalker. El rancho Skinwalker es una propiedad ubicada en el condado de Utah, en el noroeste de Utah, Estados Unidos. Es famoso por los numerosos informes de fenómenos paranormales y extraños sucesos que han sido reportados por sus propietarios y otras personas que han investigado el lugar a lo largo de los años. Su historia se remonta a principios de la década de 1990,
cuando Terry y Gwen Sherman compraron la propiedad para establecer una granja. Pronto comenzaron a experimentar una serie de eventos inexplicables que incluían avistamientos de extrañas criaturas, luces misteriosas en el cielo, mutilaciones de ganado y fenómenos poltergeist, entre otras cosas raras. Entre esas cosas se halla la presencia de una criatura similar a un lobo, pero con la particularidad de ser 3 veces más grande que este, además de caminar en 2 patas. Esta criatura fue vista por la pareja, y es más, vieron cómo atacó a un ternero y lo sacó del corral para alimentarse de él. Al ver esto, el señor Sherman sacó su rifle y le disparó en repetidas ocasiones. Sin embargo, la cosa esa no se inmutaba y se desvaneció en la oscuridad. Desde entonces empezaron a escuchar ruidos extraños provenientes del bosque. Uno de los aspectos más intrigantes de este rancho es su conexión con la leyenda de los skinwalkers, criaturas del folclore navajo que supuestamente tienen la capacidad de transformarse en animales y ejercer poderes sobrenaturales. Se dice que el rancho está ubicado en una zona con una rica tradición de mitos y leyendas navajo, lo que ha llevado a especulaciones sobre si los fenómenos que ocurren allí están relacionados con los skinwalkers o con alguna otra fuerza sobrenatural. Gran agujero azul. Creo que con tan solo verlo, las personas que sufren de talasofobia no quisieran visitarlo nunca. Considerado como el sumidero más grande del mundo, el Gran Agujero Azul, ubicado a 64 kilómetros de la costa de la ciudad de Belice, es un sitio que ha fascinado a exploradores y buzos debido a su gran tamaño, pues cuenta con 300 metros de ancho y 123 metros de profundidad. Su formación se dio a finales de la última edad de hielo, es decir, hace aproximadamente 12.000 años, como resultado de la subida del nivel del mar, la cual inundó una caverna de aquellas épocas. Su fama se dio a principios de 1960, cuando el oceanógrafo Jacques Cousteau realizó una inmersión y lo declaró como uno de los mejores lugares para bucear. 10 años después, este mismo regresaría en su barco para realizar mediciones de profundidad, confirmando así que esta cueva era de origen natural y que simplemente había sido inundada por la subida del nivel del mar hace miles de años. Cabe resaltar que en lo más profundo de este agujero azul no llega la luz ni el oxígeno, pero sí hay vida, ya que algunos exploradores declararon ver un par de tiburones, además de que ésta permanece sin contaminación alguna, lo que deja un mensaje positivo, pues es un lugar que debería ser cuidado y preservado. En la actualidad es un lugar muy popular entre los buzos recreativos, quienes aprovechan la oportunidad de bucear entre aguas cristalinas y a su vez encontrarse con todo tipo de animales, al menos en la parte no tan profunda de este agujero. Cementerio de aviones. Sí, el nombre no es ninguna patraña, realmente existen lugares que podría decirse funcionan como cementerios, y el más grande de estos se encuentra en Tucson, Arizona, y pertenece a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Nombrado como Aerospace Maintenance and Regeneration Group, pero popularmente conocido como el cementerio, este lugar alberga más de 4.000 aviones en diferentes estados de conservación, es decir, que puede haber desde chatarra hasta aviones que en buen estado pueden valorarse en varios millones de dólares. El lugar empezó a funcionar a principios de 1945, bajo la necesidad imperiosa que tenía la Fuerza Aérea de buscar un lugar en el que almacenar aviones usados durante la Segunda Guerra Mundial, como el Boeing B-29 Superfortress y Douglas C-47 Skytrain. Este lugar debía cumplir con ciertas especificaciones ambientales que solo la base aérea Davis Monthan cumpliría, tales como baja humedad, lluvias poco frecuentes, suelo alcalino y una gran altitud, factores que reducen la oxidación y corrosión de los materiales empleados en las aeronaves. Ya para 1980, y después de haber pasado por numerosos cambios de nombres, el lugar empezó a recibir aeronaves de empresas privadas, naves espaciales, motores y hasta misiles balísticos intercontinentales, y pasó a llamarse Centro de Mantenimiento y Regeneración Aeroespacial. Desde entonces el lugar se utiliza ya no solo para almacenar aeronaves obsoletas o en mal estado, sino para almacenar la mayor cantidad de piezas posibles y que puedan ser reutilizadas como repuesto. Asimismo, se hacen mantenimientos de ciertas aeronaves y se reparan otras por completo. Isla de Roble. La isla de Roble, o por su nombre original, Isla Oak, es una pequeña isla de 57 hectáreas ubicada en Nueva Escocia, Canadá. En este lugar se encuentra algo llamado Pozo del Dinero, el cual supuestamente contiene un tesoro y desde el siglo XIX lleva siendo buscado sin señales prontas de que algún día vaya a ser encontrado. La verdad, existen muchas teorías e historias sobre cómo se originó esta leyenda, que ha llevado a inversiones de grandes cantidades de dinero para realizar exploraciones y excavaciones. Lo peor de todo esto, al menos para mí, y es lo que le da un toque siniestro, es que al menos 6 personas han perdido la vida trabajando en la búsqueda de este tesoro,
que dicho sea de paso es ridículo porque no se ponen de acuerdo de qué mismo se puede hallar ahí. Primero empezó con una piedra plana, la cual contenía escritos que traducidos decían algo como: bajo 14 pies se hallan enterradas 2 millones de libras esterlinas. De la piedra nunca existieron fotos ni dibujos, y se presume que en 1912 ya se había extraviado. Desde entonces la isla se llenó de empresas, exploradores y adinerados, quienes invirtieron fuertes cantidades de dinero, todos ellos fallando estrepitosamente en encontrar algo de valor, ya que sí se encontró algo, pero solo eran herramientas como un hacha, un pico y una ancla. En cuanto a los tesoros, son varios, pues si bien el primer relato hablaba sobre 2 millones de libras esterlinas, con el paso del tiempo se le unieron teorías que hablaban sobre un tesoro pirata, de nada más y nada menos que Barbanegra y el pirata escocés William Kidd. Otros hablan de que son las joyas de María Antonieta las que fueron escondidas allí. Por último, también se habla de unas escrituras que avalan como el autor de las obras de William Shakespeare al filósofo inglés Francis Bacon, las cuales fueron escondidas ahí en este lugar. Nivel 3. Ciudad amurallada de Kowloon. La ciudad amurallada de Kowloon, también conocida como Kowloon Walled City, fue un enclave urbano densamente poblado ubicado en Kowloon, Hong Kong. El lugar empezó siendo un fuerte militar del Imperio Chino, pero luego de un tratado en 1898 fue arrendado al Reino Unido, quienes poco a poco abandonaron institucionalmente el lugar, y este fue llenándose de gente que al principio no era mucha, pues habían unos 1500 a 2000 habitantes, todos asentados de forma ilegal, pero era aceptable. Sin embargo, esto empezó a salirse de las manos durante la Guerra Sino-Japonesa y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. El lugar y sus habitantes habían quedado a su suerte y Kowloon City pasó a ser un lugar sin ley, en el que se permitía el ingreso de todo tipo de individuos, ya sabes, algunos buenos pero en su mayoría problemáticos y delincuentes. Chabolas eran levantadas a diario y la población se duplicaba semanalmente. Sin embargo, una tragedia golpearía este lugar, ya que en 1950 un incendio consumió aproximadamente 2.500 chabolas en las que habitaban numerosas familias. Este evento, lejos de hacerlos abandonar el lugar, parece que les motivó a hacer edificaciones de ladrillo y hormigón, levantando numerosas casas y edificios, como dice la expresión, unos encima de otros. Poco a poco se dio la aparición de mafias, algo que prácticamente era inevitable en un lugar donde no existe la ley. Asimismo, la prostitución y el uso y venta de sustancias ilícitas eran el pan de cada día en Kowloon City. Para 1980, las autoridades de Hong Kong reconocieron su incapacidad para mantener el orden y control dentro del lugar. Por ese motivo se propuso la idea de simplemente derribar la ciudad, idea que se ejecutaría, pero luego de una década. En 1993, y luego de negociaciones y desalojos forzados de algunos habitantes, Kowloon City empezó a ser demolida y ya para el año siguiente se había derrumbado por completo. En el área se levantaría un parque conocido como Kowloon City Walled Park, el cual intentaba emular el aspecto de la antigua fortaleza de la dinastía Qing. Camino a las Yungas. Popularmente conocido como el Camino de la Muerte, este lugar es actualmente una ruta ciclista que cuenta con aproximadamente 80 kilómetros de recorrido y une a La Paz con el municipio de Coroico, perteneciente a la región de los Yungas. La carretera fue construida por prisioneros paraguayos durante la Guerra del Chaco en el año 1930 y fue novedosa en su momento por ser una de las pocas rutas que conectaba la selva amazónica del norte del país con la capital boliviana. Sin embargo, el lugar es mundialmente conocido por ser una de las carreteras más peligrosas del mundo y en su momento era la indiscutida más peligrosa. Pero luego, con la construcción del tramo Cotapata-Santa Bárbara, pasó a convertirse en un lugar de uso exclusivo por turistas y ciclistas. El número de accidentes de tránsito y fallecidos al año promediaba los 209 accidentes y casi 100 fallecidos. ¿Pero qué la hacía tan peligrosa? Bueno, lo primero y más obvio es que era muy angosta, contando con tan solo 3,5 metros de ancho. Además, muchas partes del tramo no poseían barandas de seguridad, y a esto súmale la espesa neblina y fuertes lluvias de la zona, y da como resultado un lugar en el que el más mínimo error puede llevarte barranco abajo. Para que te hagas una idea de lo peligrosa que fue esta carretera, el peor accidente vial en la historia boliviana lo tiene el Camino de la Muerte, cuando el 24 de julio de 1983 un autobús se vino barranco abajo y culminó con la vida de más de 100 personas. Hotel Cecil.
El Hotel Cecil es un complejo de alojamiento de bajo costo ubicado en Downtown, principal distrito financiero de Los Ángeles, Estados Unidos. Inaugurado en diciembre de 1924, el Cecil Hotel empezó como una opción de lujo para quienes pasaban algunos días por la zona, pero debido a la época de la Gran Depresión, este no pudo mantenerse con tal estatus y pasó a ser un lugar en el que la clase media-baja residía. Cuenta con 14 pisos y 700 cuartos, así como con un historial oscuro, por ser escenario de múltiples suicidios, homicidios y fallecimientos algo inusuales. El primer registro que se tiene de hechos terribles en las instalaciones del hotel data del año 1931, cuando un huésped de nombre W.K. Norton se quitó la vida luego de haberse envenenado con unas cápsulas. A partir de ahí se generaron múltiples fallecimientos entre la década de 1930 a 1950, algunos accidentales, otros homicidios y la gran mayoría porque las personas decidieron terminar sus vidas en el hotel. Así, por comentar uno de los tantos que hubieron, destaco el que tuvo lugar en septiembre de 1944, cuando una joven de 19 años llamada Dorothy Jane Purcell acabó accidentalmente con la vida de su recién nacido. Seguro te estás preguntando, ¿cómo sucedió eso? Bueno, resulta que mientras la joven se hospedaba en el hotel con su novio de 38 años, identificado como Ben Levine, comenzó a sufrir dolores y contracciones en su abdomen. Según sus declaraciones posteriores, ella estaba embarazada pero no lo sabía, y por miedo o sabrá Dios qué, no quiso levantar a su novio, así que se fue al baño a dar a luz por sí misma. El bebé salió, pero la mujer creyó que éste estaba sin vida y lo arrojó por una ventana, cayendo en la terraza de un edificio que estaba al lado. Ella fue arrestada y 3 psiquiatras la declararon como mentalmente confundida, y al año siguiente, es decir, en 1945, fue declarada como inocente por demencia. Aparte de estos sucesos, el Hotel Cecil se volvió conocido por ser un lugar frecuentado por parejas adúlteras, prostitución y venta de sustancias ilícitas. Otra de las cerezas en el pastel para terminar de manchar la reputación de este hotel es haber servido como residencia para el homicida serial Richard Ramírez, más conocido por los medios como el Night Stalker. En el año 2013 tuvo lugar su evento más mediático, cuando salieron a la luz grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban a una estudiante universitaria de nombre Elisa Lam actuando de una forma errática y que parecía estarse escondiendo de alguien. Sin embargo, las cámaras solo la mostraban a ella y a nadie más. Luego de esta grabación no se supo más de la joven y se iniciaron investigaciones que duraron 19 días, hasta que por múltiples quejas de inquilinos acerca de un sabor amargo en el agua del hotel, así como por poca presión del agua, revisaron un tanque cisterna ubicado en la terraza del hotel, y dentro se hallaba el cuerpo sin ropa y sin vida de quien en vida fue Elisa Lam. Creo que lo contado es suficiente para considerar este lugar ya no solo como aterrador, sino como trágico y deprimente, pues sabes que estás en un lugar en el que muchas personas perdieron sus vidas de forma abrupta, y probablemente no estén descansando en paz. Sitio de pruebas Nevada. Establecido el 11 de enero de 1951, el campo de pruebas Nevada es una instalación de prueba y entrenamiento militar ubicada en el desierto de Nevada, en Estados Unidos. Durante la Guerra Fría desempeñó un papel clave, pues allí se llevaron a cabo numerosas pruebas nucleares por parte de la nación americana. Estimaciones indican que entre 1951 y 1992 se llevaron a cabo un total de 928 pruebas nucleares, incluyendo detonaciones atmosféricas, subterráneas y submarinas. Las pruebas contribuyeron enormemente al desarrollo y perfeccionamiento de muchas armas nucleares. Sin embargo, con ellas también vinieron muchas desgracias y calamidades de las que no muchos hablaban en su época. Uno de los mayores perjuicios que trajo consigo el campo de pruebas Nevada tiene que ver con la salud de aquellos que vivían cerca de sus inmediaciones cuando se realizaban las pruebas nucleares atmosféricas. Incluso existe documentación de que la exposición a la radiación causó enfermedades graves como cáncer en residentes locales y veteranos militares que participaron en las pruebas o realizaron tareas de limpieza una vez que éstas concluyeron. Aparte de los efectos en la salud, las pruebas nucleares generaron contaminación radioactiva que hasta la fecha persiste en esa área. En resumidas cuentas, el sitio de pruebas Nevadas es un lugar terrible, no solo por el peligro que representaba y aún representa para la salud y el medio ambiente, sino porque aquellas pruebas nucleares son, valga la redundancia, una prueba del peligro que podría representar una guerra nuclear a escala mundial. Asilo Penhurst. El asilo Penhurst se trata de un hospital ubicado en la ciudad de Spring City, en Pensilvania, Estados Unidos.
Fundado en el año 1908, el objetivo de este asilo u hospital era dar acogida a aquellos con limitaciones físicas y mentales y allí brindarles un tratamiento de rehabilitación. En principio parecía un lugar que contaba con lo necesario para realizar tales funciones, pues abarcaba un área grande y se hallaba dividido en varias edificaciones. Contaba con estación de bomberos, almacén, peluquería, fincas que proporcionaban alimentación, gimnasio, sala de juego, biblioteca y hasta su propio generador de electricidad. El lugar parecía ser de ensueño y por esto no era raro que las personas enviaran a sus familiares confiados en que gozarían de una buena rehabilitación. Sin embargo, los problemas no tardaron en llegar, pues al lugar serían enviados ya no solo personas con discapacidades físicas y mentales, sino que a cualquiera que se le considerara anormal o que causara problemas para la sociedad. Esto generó que el lugar se fuese quedando pequeño, y lo que es peor, gran parte de los pacientes quedaban sin ser atendidos y representaban una carga en el lugar. El objetivo de este instituto era rehabilitarlos, pero no contaban con los medios suficientes. Mejor dicho, eran demasiados pacientes y los empleados del lugar eran muy pocos. Además, la paga era muy baja y para rematar los hacían trabajar casi que días enteros. Este ambiente caótico que se había cocinado en el lugar trajo consigo maltratos a los pacientes, como por ejemplo, se les aplicaba electroshock como método de curación. Además se supo que si un interno mordía a otro, al primero se le quitaban todos los dientes. Algunos terminaban encerrados y sin comer, y sabrá Dios cuánto tiempo duraba eso. Ya para 1955 la institución había dejado de lado esa meta de curar o rehabilitar a las personas. En su lugar las encerraban y aislaban de la sociedad, pero esto era para las dos partes, es decir, los trabajadores y los pacientes. Por tal motivo el ambiente se volvió una pesadilla viviente. En 1977 se declaró la institución culpable de quebrantar los derechos humanos. Esto fue iniciado por un documental del año 1968, grabado por Bill Baldini de la NBC, titulado Dejad a los niños. En tal documental se mostraban y narraban las condiciones infrahumanas que soportaban los internos. Esto incluía golpes, torturas, encierros prolongados, de todo la verdad. Eran cosas muy tristes las que se hacían a la gente allí. Por tales denuncias se decidió trasladar a los pocos pacientes que quedaban a otra institución y los edificios quedaron abandonados hasta su cierre definitivo en 1987. Por todo el dolor, ira, tristeza y sufrimiento que se vivió en aquel lugar, muchos comentan que las actividades paranormales son el pan de cada día. Es más, hasta se dice que los poltergeists son sumamente violentos. Actualmente lo usan como una especie de atracción maldita, pero eso ya es otra cosa. Ataúdes colgantes. En ciertas regiones de Asia, como China, Filipinas e Indonesia, existe una práctica funeraria bastante llamativa, la cual consiste en colgar ataúdes con difuntos dentro, en cuevas o acantilados, en lugar de enterrarlos o colocarlos en bóvedas como casi todo el mundo lo hace. Pero, ¿cuál es el significado de esta práctica? ¿Lo hacen para llamar la atención, porque no tienen recursos para recurrir a un cementerio o por simple capricho? Los motivos varían según la región y su cultura, pues en algunas zonas se cree que suspender los ataúdes acerca a los difuntos al mundo espiritual o facilita el viaje de estos al más allá. Otros en cambio asocian esta práctica con la protección de los cuerpos contra animales salvajes. Hablando de forma general, colgar ataúdes es una práctica ancestral que se transmite de generación en generación en comunidades específicas. Entre los grupos étnicos más conocidos por practicarlo están los Bo, los Kankaney y los Toraja. Los métodos para colgar estos ataúdes varían según la zona y la disponibilidad de recursos. Unos usaban cuerdas o escaleras de bambú para subir los ataúdes a los acantilados y otros construían estructuras de madera o bambú para sostener los féretros en su lugar. Actualmente los ataúdes colgantes representan un patrimonio cultural invaluable, el cual atrae a no miles de turistas, pero sí unos cuantos que se interesan por conocerlos no solo a ellos, sino también a su cultura y las razones detrás de esta práctica. Sin embargo, los ataúdes enfrentan distintas amenazas como la erosión natural y la falta de recursos para su conservación, además de que muchos en las zonas parecen olvidar el significado espiritual de esta práctica y solo lo hacen para asegurar sus intereses económicos. Catacumbas de los capuchinos. En las profundidades de Palermo, Sicilia, se encuentra un lugar que dista mucho del concepto tradicional que todos entendemos por descanso eterno. Este lugar es conocido como las Catacumbas de los Capuchinos, un osario que alberga los restos de más de 8.000 personas, los cuales están cuidadosamente dispuestos en nichos y capillas que dan pie a una atmósfera asombrosa e inquietante.
El origen de estas catacumbas se remonta a mediados del siglo XVI, cuando los frailes capuchinos de Palermo se enfrentaron a la falta de espacio en su cementerio. Esto les llevó a que en 1599 tomaran la decisión de excavar una cripta subterránea bajo su convento y de esa manera albergar los restos de sus hermanos fallecidos. Lo que es aún más interesante de este lugar era la forma en la que preparaban a los difuntos. Tras el fallecimiento, los capuchinos deshidrataban los cuerpos mediante un proceso que incluía extraer los órganos y rellenar el cuerpo con paja. Después eran envueltos en características túnicas capuchinas y colocados en nichos o capillas decoradas con huesos y cráneos. Con el pasar del tiempo, el lugar dejaría de lado su uso exclusivo para los frailes capuchinos y dieron paso a élites de Palermo que buscaban un lugar de entierro exclusivo y prestigioso. Después se permitió el entierro de cualquiera que tuviese el poder adquisitivo suficiente para pagar la preparación y el entierro de su difunto. Ya para 1837 el gobierno puso un alto a este tipo de sepultura. Sin embargo, en décadas posteriores se dieron al menos 4 entierros más, siendo Rosalía Lombardo, o en ocasiones referida como la Bella Durmiente, la última persona en ser enterrada en estas catacumbas. Hoy en día este lugar se ha convertido en una concurrida atracción turística de Palermo. Sus visitantes tienen la oportunidad de recorrer pasillos oscuros y húmedos, rodeados de nichos, donde descansan los restos de hombres, mujeres y niños. En teoría, en el lugar se prohíbe hacer fotografías o grabaciones durante el recorrido. Sin embargo, estuve leyendo experiencias de turistas y dicen que si bien es cierto, los guías repiten a cada rato esto de no tomar fotos ni grabar, la gente sin embargo los ignora y no sacan sus cámaras. Nivel 4. Isla Ashima. A 15 kilómetros de las costas de Nagasaki en Japón se encuentra una pequeña isla llamada Hashima, la cual alberga una historia fascinante llena de auge y declive, pero también es recordada sobre todo por su oscura relación con el trabajo forzado. Los orígenes de esta podría decirse que empezaron en 1885, luego de que la compañía Mitsubishi escuchase rumores sobre el descubrimiento de carbón bajo el lecho marino de la pequeña isla. Desde entonces empezó una época de intensa actividad minera y la isla se volvió un próspero centro industrial, tanto así que se levantaron edificios departamentales, escuelas, hospitales, tiendas y hasta un cine, todo ello para albergar a las familias de los miles de trabajadores que habitaban en esa isla. Durante las décadas de 1910 a 1930, Hashima había pasado de ser una simple isla a casi una réplica en miniatura de la sociedad japonesa, pues, como señalé anteriormente, esta tenía de todo. Sin embargo, detrás de esta fachada próspera e envidiable, algo turbio ocurría tras bambalinas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla albergó prisioneros de guerra chinos y coreanos, quienes forzados por el gobierno japonés se vieron obligados a trabajar en las minas. Sometidos a condiciones infrahumanas, estos trabajaron jornadas extenuantes y sin descanso, recibiendo alimentación deficiente, exponiéndose a gases tóxicos y accidentes laborales, dejando como resultado un estimado de 1.300 fallecidos. A finales de 1960, el petróleo le había ganado la pulseada al carbón, lo que llevó a que Japón se fuera cerrando las minas de este recurso y por consecuencia Mitsubishi terminó cerrando, pero no en esa década, sino que lo hicieron en 1974, celebrando una ceremonia en el gimnasio de la isla, y por ahí mismo se le ofreció trabajo a quienes quisieran desplazarse, algo que obviamente todos los trabajadores terminaron aceptando. Fue así como un lugar que lo tenía prácticamente todo terminó completamente abandonado. En 2009 la isla pasó a ser declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, esto levantó fuertes críticas, sobre todo de organizaciones de derechos humanos, quienes señalaron el poco reconocimiento a las víctimas fatales del trabajo forzado que se practicó en esta isla. Auschwitz. Considerada como el lugar más infame y mortal del Holocausto, Auschwitz era un complejo de campos de concentración y exterminio que fue establecido por el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Este sombrío complejo fue asentado en la ciudad polaca de Auschwitz, cuya pronunciación en alemán era Auschwitz, y a él fueron enviados cerca de 1.300.000 personas, de las cuales perecieron 1.100.000. La mayor parte de fallecidos eran judíos, quienes representaban un 90% de los decesos, y el otro 10% se repartía entre polacos, prisioneros de guerra, gitanos, disidentes del régimen, entre otros. El complejo Auschwitz contó con 3 campos principales,
siendo el primero conocido como Auschwitz I, el cual fue establecido en mayo de 1940 e inicialmente era usado como campo de concentración para prisioneros políticos polacos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, su uso se extendió a prisioneros de otras nacionalidades y etnias, así como también para albergar a prisioneros de guerra soviéticos. En Auschwitz I todos los prisioneros eran obligados a trabajar, con excepción de los domingos, que se reservaba para la limpieza y las duchas. Como podrás imaginar, estas duras condiciones, sumadas a la falta de higiene y desnutrición, hacían que la tasa de mortalidad en el lugar fuese muy alta. Auschwitz II, o Birkenau, estaba cerca de Auschwitz y en principio fue construido para ser utilizado como campo de exterminio. Fue equipado con cámaras de gas y crematorios para llevar a cabo las ejecuciones masivas de judíos, polacos no judíos, gitanos y varios grupos considerados como apestados por los nazis. La mayoría de los prisioneros que llegaban a Birkenau lo hacían luego de haber pasado por un terrible viaje en vagones de carga, en los cuales pasaban días enteros sin comida ni agua. En ocasiones los que llegaban eran dirigidos inmediatamente a las cámaras de gas, mientras que unos pocos eran seleccionados para ser enviados a campos de trabajo o experimentación médica. Fue así como Birkenau se convirtió en el principal centro de exterminio en Auschwitz, con una cifra estimada que ronda el 1,5 millones de fallecidos. Auschwitz III, también conocido como Buna Monowitz, era un campo ubicado a 3 kilómetros de Auschwitz I, y su finalidad era albergar mano de obra esclava utilizada en las fábricas de la compañía química IG Farben. Los prisioneros en este lugar eran sometidos a condiciones de trabajo extremadamente inhumanas, y como resultado de la brutalidad y agotamientos, muchos perdieron sus vidas. Durante sus años de operación, se estima que Auschwitz fue testigo de cómo al menos 1,5 millones de vidas se marchitaron, convirtiéndose así en un símbolo de la barbarie nazi y también en uno de los lugares más sombríos y deprimentes de la historia de la humanidad. Esculturas de Beijo Roncoken. Estoy seguro que si buscas Valle Inquietante en el buscador de Google, uno de los primeros resultados tiene que ser una escultura de Beijo Roncoken. En serio, solo mira esto y dime si no te genera incomodidad. Ubicadas en Parikkala, un municipio en la región del sur de Finlandia, las esculturas de Beijo Roncoken se hallan regadas por todo un parque, y no en una cantidad menor, para nada. Pero ¿quién las hizo y por qué? Para hablar de este lugar tenemos que conocer un poco de su creador, el señor Beijo Roncoken, quien nació en el mismo municipio en el año 1944, y lamentablemente nos dejó hace ya mucho tiempo en el año 2010. Durante su juventud, Roncoken trabajó en una fábrica de papel. Sin embargo, siempre se vio atraído por el arte, especialmente por las esculturas, así que durante esa etapa él comenzó a trabajar en la primera, acabando en 1961 y desde ahí las haría sin cesar hasta llegar a las 450 esculturas. Estas esculturas permanecieron en el jardín de su casa que por cierto nunca dejó, pues era un hombre descrito como solitario, al que le gustaba salir poco y adoraba no ser molestado. Al dejar las esculturas en el jardín, atrajo poco a poco a muchos curiosos que pasaban por el lugar. Sin embargo, él nunca salía a recibirlos y en su lugar dejaba un cuaderno y bolígrafo para que le escribieran cualquier nota. Distintos museos y exposiciones finlandesas ofrecieron la oportunidad a Roncoken de presentar sus creaciones. No obstante, este se negaba y decía que primero tenía que consultarlo con las esculturas, las cuales siempre le decían que no. Como te conté al principio, este falleció en 2010, sin embargo su legado aún continúa y sus esculturas permanecen en el mismo jardín, tal y como lo quiso él. Estas esculturas representan a personas haciendo todo tipo de actividades, la gran mayoría haciendo yoga. Sin embargo, lo que más perturba es el rostro de estas, pues denotan sufrimiento. Además, los dientes de algunas parecen reales, pero bueno, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Irías a este parque por la noche? Isla de Queimada Grande. Frente a las costas de Sao Paulo, Brasil, se encuentra una isla llamada Isla de Queimada Grande, la cual es popularmente conocida como la Isla de las Cobras. Este pequeño pedazo de tierra alberga una población estimada de entre 2.000 a 4.000 serpientes, lo que la convierte en el lugar con mayor concentración de serpientes venenosas en todo el mundo. Y sí, oíste bien, serpientes venenosas. El motivo por el que se tiene estrictamente prohibido el paso de personas a la isla es obviamente la presencia de las serpientes venenosas, pero si hay que señalar una en específico tiene que ser la Bothrops insularis, o también llamada serpiente cabeza de lanza dorada. Esta serpiente endémica de la isla posee un color marrón amarillento y un tamaño que puede sobrepasar los 70 centímetros. Sin embargo, lo aterrador de ella no está relacionado con su apariencia, sino más bien con su mordida y su potente veneno.
Los reportes de personas mordidos por esta no existen gracias al aislamiento en el que viven. No obstante, investigaciones han demostrado que su accionar es rápido y entre los efectos que causan están el vómito, náuseas, sangrado intestinal, insuficiencia renal, hemorragia cerebral y necrosis grave del tejido muscular. Entre los pescadores de la zona se encargan de difundir leyendas para espantar a turistas y lugareños, siendo una de las conocidas aquella que cuenta cómo una familia entera perdió la vida al momento de desembarcar en la isla. Otra de las teorías más esparcidas es que unos piratas llevaron todas las serpientes y las regaron por la isla, para así cuidar un tesoro de valor incalculable que tenían guardado ahí. Obviamente estas son solo leyendas, pero lo que sí es real es la presencia de estas serpientes venenosas en todo el sitio, motivo por el que existe este cartel, recordando a la gente el verdadero riesgo de pisar la conocida Isla de las Cobras. Puente Overtown. La primera vez que supe este lugar me entristecí demasiado, ya que quiero mucho a los perros y saber que esto tenía una remota posibilidad de ser cierto me dejó bastante tocado. Ubicado en un pequeño pueblo llamado Milton, en Dumbarton, Escocia, el puente Overtown es una estructura con estilo gótico victoriano, que ha ganado una fama en tiempos recientes por un fenómeno inexplicable el cual ha sido esparcido por los lugareños, y se trata de perros saltando desde este y falleciendo en el acto. El relato sobre los perros suicidas en el puente Overtown se originaron por allá en la lejana década de 1950, cuando distintas personas reportaron haber visto a varios perros lanzarse desde el lugar. En 2004, una tal Kenneth Michael iba paseando con su Golden Retriever, cuando de repente este se puso inquieto y se lanzó del puente. Se dice que el perro sobrevivió pero quedó traumatizado a causa del evento. Al año siguiente se reportaron al menos 5 casos similares en menos de 6 meses. Pero, a pesar de que los perros son los protagonistas en las leyendas del puente Overtown, también ha ocurrido un hecho que involucra a personas. En octubre de 1994, un hombre identificado como Kevin Moy lanzó a su bebé de tan solo 2 años de edad, pues según él, este era la encarnación del diablo debido a una marca de nacimiento. Tras cometer este vil acto, Kevin intentó hacer lo mismo que hacen los perros, pero logró ser detenido por las autoridades y posteriormente trasladado a un hospital mental donde sería diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Centrándonos en el principal misterio del puente Overtown, existen algunas teorías que tratan de explicar estos inusuales eventos. Unos sugieren que se debe al olfato de los perros. Sí, el olfato de los canes se ve atraído por el olor de otros animales en la parte baja del puente, lo que hace que estos se asomen o acerquen a una parte específica del puente que luce como una ilusión óptica para los animales, haciéndoles pensar que el suelo no está tan alejado del puente y por ese motivo saltan. Otros en cambio hablan sobre infrasonidos emitidos por la estructura del puente que desorientan a los perros. Cual sea la razón, el puente Overtown sigue siendo un lugar sujeto al misterio y lo paranormal, y existen muchos que hasta la actualidad intentan buscar una explicación certera de lo que sucede allí. Mientras tanto, su leyenda seguirá permaneciendo como una bastante oscura y deprimente. Selva del Darién. La selva del Darién es una región selvática y pantanosa, ubicada entre Colombia y Panamá, la cual se ha convertido en un peligroso paso para miles de migrantes, quienes buscan llegar a suelo norteamericano. Cada año, pero sobre todo en la última década, miles de personas provenientes de países como Cuba, Ecuador, Venezuela, Haití y Colombia emprenden el viaje a través de la selva del Darién, buscando escapar de la pobreza, violencia y falta de oportunidades en su país de origen. La gran mayoría persigue el sueño americano, mientras que otros simplemente buscan una manera de ganarse la vida, juntar dinero y así poder traer al resto de sus familiares a vivir a un país del primer mundo, o en otros casos apoyarles mandando dinero mensualmente. La travesía por este lugar es casi siempre descrita como un infierno agotador, tanto de manera física como de manera mental. Los migrantes tienen que enfrentar condiciones climáticas extremas, escasez de alimentos y agua potable, y también al riesgo latente de contraer una enfermedad tropical. Además, no podemos obviar el riesgo de cruzar ríos caudalosos, escalar montañas y atravesar densos bosques, todo esto con niños pequeños que lamentablemente se ven forzados a completar este trayecto. Otra de las múltiples adversidades presentes en el tapón del Darién es la presencia de grupos criminales, quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes y los someten a todo tipo de delitos. Las desapariciones en este lugar son algo a lo que las autoridades ya se han acostumbrado, y lo más triste lo viven sus familiares, pues ni siquiera el cuerpo o al menos una confirmación de que ya ha sido encontrado les dan, quedando prácticamente a la deriva en cuanto a información se refiere.
A fin de cuentas, este lugar es mucho más que tirar una moneda al aire, ni siquiera existe la posibilidad de 50-50. Quienes emprenden la travesía del Darién tienen todo por perder, ya que se enfrentan a la violencia, adversidades de la naturaleza y contra su propia capacidad física, algo que convierte este lugar en un sitio sumamente peligroso y desesperanzador. Hospital Belitz-Illstatten. Construido en 1898 bajo la consigna de tratar a personas afectadas por la tuberculosis, el sanatorio de Belitz es un lugar que sería recordado por tratar a una de las personas más infames en la historia humana. Su ubicación a las afueras de Berlín era ideal, ya que ayudaba a que los pacientes disfrutaran de un ambiente tranquilo y aire puro. Sin embargo, esta tranquilidad se vería interrumpida cuando dio inicio a la Primera Guerra Mundial en 1914. Durante el conflicto, el sanatorio Belitz fue usado para atender una cantidad significativa de heridos en el frente de batalla, y a principios de 1916 llegaría un joven soldado de nombre Adolf Hitler, el cual fue enviado al lugar para recuperarse de una lesión muscular sufrida durante la batalla de Somme. Gracias a este suceso, muchos años después la gente se referiría a este lugar como el Hospital de Hitler. Luego de este primer conflicto bélico, el sanatorio volvería a sus funciones cotidianas, pero con la llegada de la Segunda Guerra Mundial volvió a convertirse en un hospital militar. Después de este conflicto estuvo bajo control de los soviéticos, quienes lo usaron como un centro de tratamiento para sus tropas destinadas en esa zona, y ya para principios de la década de los 90 los soviéticos abandonaron la zona, y con ello al sanatorio Belitz. En la actualidad permanece abandonado en su totalidad, con excepción de un par de edificios, los cuales son utilizados como centros de rehabilitación e investigación neurológica, así como de investigación para personas enfermas de Parkinson. Autopista de las Lágrimas. La Autopista de las Lágrimas es un corredor de 719 kilómetros perteneciente a la Autopista 16, la cual se sitúa entre Prince George y la ciudad portuaria de Prince Rupert, ambas situadas en la provincia de Columbia Británica de Canadá. A partir de 1970, esta autopista ha sido testigo de numerosas desapariciones y homicidios, y su sobrenombre, la Autopista de las Lágrimas, surgió durante una vigilia en el año 1998, en memoria de 4 mujeres asesinadas y otras 2 desaparecidas. El caso de la Autopista de las Lágrimas es particularmente indignante, puesto que todas las víctimas, tanto de desapariciones como de homicidios, son mujeres, y la cifra no es baja, ya que según cifras estimadas por parte de las autoridades, esta supera las 80. Algo más a destacar en cuanto a las víctimas es que casi todas son indígenas, lo que llevó a identificar varios patrones como racismo sistémico, violencia intrafamiliar, pobreza y falta de educación. Debido a la falta de recursos, muchas personas se veían en la necesidad de realizar autostop, y por si no sabes qué es esto, pues básicamente es pedir a un desconocido que te lleve hasta un lugar específico por donde él cruce. Bueno, esta práctica fue señalada como algo a tener en cuenta, puesto a que quienes lo hacían eran en su mayoría mujeres indígenas, para transportarse a lugares como su trabajo, hogar, al médico o escuela. Otro de los factores que hacía este lugar el predilecto, por así decirlo, para cometer crímenes, es que se hallaba bastante alejado de los núcleos poblacionales, y muchos carroñeros frecuentaban la zona, lo que daba origen a 2 cosas. Primero, el aislamiento poblacional les permitía al o los homicidas realizar sus fechorías sin tener miedo de ser vistos o escuchados por alguien, y segundo, la presencia de carroñeros hacía que ni siquiera tengan que preocuparse por esconder algún cadáver, ya que estos harían el favor en devorarlo. Los crímenes empezaron a principios de 1970 y no se han detenido hasta nuestros tiempos. Si bien no son constantes como antes, sigue sorprendiendo la maldad que se tiene para cometer estos crímenes por los motivos que comenté anteriormente. En el año 2005 las autoridades canadienses iniciaron un proyecto llamado EPANA, en el cual se centraron en los homicidios y desapariciones a lo largo de la carretera 16. En la actualidad se conoce solo 3 nombres relacionados con los crímenes en la Autopista de las Lágrimas. Estos son Brian Peter Arp, Edward Dennis Isaac y Cody Legebokov, siendo los 3 reconocidos asesinos en series. Realmente este tema es muy amplio e interesante, tanto así que estoy pensando en hacerle un video completo solo a él, porque lo que hasta ahora he explicado es solo lo más superficial, lo que en perspectiva es muy triste, pues deja en evidencia lo desalentadoramente triste que es este caso. Cristo del Abismo. Para cerrar este video, el cual siento se ha tornado bastante largo, y sobre todo porque estoy un poco enfermo, tenemos el último punto de este iceberg, e incluye a nuestro Señor Todopoderoso.
El Cristo del Abismo se trata de una imponente estatua de bronce que descansa sobre un pedestal rocoso a 52 metros de profundidad en el mar Mediterráneo. Fue creada por el escultor Guido Galetti y llevada hasta el fondo por numerosos buzos. Seguro ya lo notaste, pero sus brazos apuntan hacia la superficie y al cielo, lo cual fue hecho aposta para transmitir un mensaje de paz y esperanza a todos aquellos que la contemplen. También hay que destacar que al no ser aguas tan profundas, muchos turistas se adentran a bucear para conocerla. Además tiene varias réplicas, y entre ellas están el Cristo de Quintero en Chile, uno en Key Largo, Florida, otro en el puerto Saint George de la isla Granada y por último en Playa Caleta en Cádiz, España. Y seguramente estás preguntándote por qué puse algo relacionado con Cristo en el último punto de un iceberg, sobre lugares aterradores. Pues porque si sufres de submecanofobia es algo que te hará cagar ladrillas. Además porque ya me dio flojera seguir. Estoy un poco enfermo e incluso mientras estoy grabando esto me estoy mareando.